quisiera llegar a tener eso, ¿verdad? Yo te voy a compartir cómo fue desde mis inicios. Yo, como te dije al inicio, tengo 12 años haciendo redes de mercadeo, 12 años haciendo este maravilloso negocio, pero desde mi primera vez, desde la primera empresa que yo tuve, esta es mi tercera empresa, y desde la primera empresa yo vi la visión. Vi la visión, pero retrasé mi éxito. ¿Por qué retrasé mi éxito? Porque mis primeros 4 o 5 años no lo hice profesionalmente. Entonces, cuando tú no estás enfocado, cuando nosotros no estamos enfocados, cuando yo les he platicado algunas veces en mi historia que por mis primeros 4 o 5 años, a pesar de que sí hubo un resultado, pero no probablemente como lo hubiera tenido mucho más rápido, ¿qué era lo que hacía? Que era todóloga. Todóloga, ¿alguien de aquí es todólogo? El que hace por ahí, ahorita que escuché la historia del testimonio, donde hacía masajes, donde daba cursos, donde vendía ropa, donde hacía de todo. Era todóloga, hacía de todo y a la vez no me enfocaba y no hacía lo que yo necesitaba que hacer, porque muchos de nosotros, yo sé que sabemos lo que tenemos que hacer para tener éxito. Levanta tu mano si tú sabes en este día que sabes que tienes que hacer para tener éxito. Levanta tu mano si tú sabes, porque muchas veces nosotros ya sabemos, yo ya sé que lo que tengo que hacer es vender un producto, ya sé lo que tengo que hacer es invitar personas, ayudarlos a crecer, ayudarlos a que tengan un resultado, pero estamos tan desenfocados y tan distraídos en el ruido que hay afuera, estamos que no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, yo te puedo decir que en estos 12 años se ha pagado el precio. Ha habido absolutamente qué cosas no hemos vivido dentro de la industria, desde personas que confiabas, desde personas que se fueron, personas que vinieron, desde que te roban la línea, tu patrocinador, todo lo que nosotros hemos vivido en redes de mercadeo. Te puedo decir que yo a veces me pregunto, ¿qué me falta aún por vivir? Porque cada experiencia, pero te puedo decir que si tú me preguntas si volviera a vivir lo que he vivido para estar en el lugar donde estoy ahorita, para vivir y tener la experiencia que tengo ahorita, te puedo decir que soy la más feliz del mundo por vivir eso, todo lo que he vivido que me ha hecho llegar hasta donde estoy en este momento. Entonces yo quiero compartirte algo. Quiero que tú veas que mi presente puede ser tu futuro. Yo siempre he dicho, si hay algo que yo quiero, es el presente en este momento de Marco Cázares, porque ese va a ser mi futuro. El presente de tu mentor puede ser tu futuro y hoy quiero que tú puedas creer que eso puede ser posible. Todo puede cambiar cuando tú tomas una decisión. Yo tomé una decisión de iniciar de nuevo, de iniciar ya con sabiduría, con experiencia, de iniciar, pero venía a hacer que las cosas sucedieran. Cuando yo tomo la decisión hace 2 años y meses de entrar a Vital Health, yo inicié y yo le comenté a la persona que a mí me invitó, yo vengo a hacer que esto funcione. Yo no puedo intentar ver si esto puede funcionar. Necesito que esto funcione porque tengo 5 años, los últimos 5 años de mi vida, vengo de vivir 100% de redes de mercadeo, donde mi casa se paga de aquí, mi luz se paga de aquí, mi gasolina se paga de aquí, los cumpleaños de mis hijos, las navidades de mis hijos se pagan de aquí. Entonces yo no tenía una opción para que no hubiera un resultado dentro de Vital Health. Vine con una convicción, con una fe, con una certeza de que algo poderoso iba a suceder. Cuando normalmente te invitan a un proyecto donde tú no hay oficinas grandes, donde no hay eventos, donde no hay capacitaciones, donde no hay sistema, donde no hay mentoría, donde solamente estaba en ese entonces en un país y era próximo a aperturar otro país que era Estados Unidos, donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí una de dos, o tú conectas con la visión, y eso fue lo que sucedió conmigo. Conecté con la visión desde el día uno. Yo dije, bueno, quiero escuchar el plan de compensación. O sea, ¿por qué? Porque siempre nosotros en este momento, y quiero que tú puedas ver esa visión, que pueda compartirte, quiero prestarte mis ojos para que tú puedas ver el futuro que puede venir para ti, porque eso fue lo que sucedió hacia mí.
Me acuerdo cuando yo empezaba a hablarle a las personas de este proyecto, de mira, viene una empresa nueva, viene, los productos se ven buenos y te puedo decir que la fachada de los productos de Vitalgel no eran los mejores, eran unos frasquitos que parecían medicamento y eran frasquitos muy antiguos. Entonces, yo tener que llenarme de una visión de decir, bueno, pero esto lo podemos mejorar. Esto, el producto, empezar a ver cantidad de testimonios que conectaron, conecté con ellos, cantidad de cosas que me empezaron a mover algo en mí, que yo decía, bueno, no hay producto, me toca hacer eventos porque no hay eventos, me toca hacer presentaciones porque solamente una vez a la semana había presentaciones de Estados Unidos y lo daba una persona que era un rango plata en cuando yo recién entro a la empresa. Entonces tú, una de dos, o te conectas o haces lo que tienes que hacer con lo que tienes en ese momento. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Yo no tenía el panorama, pero tenía la convicción, tenía la fe y tenía la visión de que algo poderoso podía suceder si nosotros aperturábamos un país donde nos tocaba que cada persona en cada casa supiera de un producto a través de nosotros. Cuando yo escucho el plan de compensación de Vitalgel y veo que teníamos un plan de compensación súper poderoso, donde tenía bonos agresivos semanales, donde todos nuestros vendedores, y porque si algo yo tomé una decisión de entrar y de hacer un cambio, fue porque la gente que yo tenía en otra empresa me decían, no vendo producto porque está muy caro, no vendo producto porque está muy caro. Cuando yo empiezo a ver el plan de compensación, veo que no tiene candados de avance de rango, que tenemos un producto con beneficios poderosísimos, que la gente tiene un resultado entre 45 minutos. Yo empecé a hacerme mi propia película en mi mente y empecé a darme cuenta que era una gran oportunidad. Dije, bueno, el producto está maravilloso. Yo lo que buscaba en una empresa eran estas tres cosas: que tuviera buen producto, buen plan de compensación y que tuviera bonos binario unilevel, bonos agresivos y al mismo tiempo que tú puedas crecer un residual. Cuando yo veo que nuestra empresa tiene buen producto, buen plan de compensación, que tiene bonos semanales y bonos mensuales, esto empecé inmediatamente a conectar. Empiezo a ver historias de testimonios como los que acabamos de escuchar, testimonios donde empezaron a impactar mi vida, donde yo dije, imagínate cuántas personas pueden mejorar su vida. Y hay algo que yo y quedó en mi corazón hace ya casi 7 años, de un consejo de una persona que me dio dos consejos millonarios que hoy yo te los voy a dar. Me dijo, el día que tú busques una empresa, búscate una empresa que tenga una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Que la gente necesite, que tú no tengas que, oye, cómprame un maquillaje, cómprame, sino que la gente necesite. Yo necesito algo porque me duele la cabeza, porque me duele la rodilla, porque me duele, porque tengo colesterol, porque tengo una enfermedad. Entonces, cuando yo empiezo a ver que teníamos lo que alguien sembró en mí años atrás, lo que alguien sembró y me dijo, búscate una empresa que tenga una necesidad, cuando yo empiezo a ver y dije, cada persona que yo conozco tiene un problema de salud. Cada persona que conozco le duele algo, tiene una necesidad. Y la otra, el otro regalo que te voy a dar, que es el segundo consejo millonario que alguien me dijo. Si tú quieres verdaderamente que tu vida cambie, Edith, trabaja como si tú no tuvieras que comer mañana. Eso fue lo primero que hice cuando yo entré a Vitalgel. Cuando yo entré hace 2 años y medio, donde no había producto, donde no teníamos el panorama, donde no había esos laboratorios grandísimos. De hecho, cuando yo recién entró, había un pequeño edificio de 2 pisos y la gente googleaba dónde estaba Vitalgel y decía, ¿de verdad tú crees que eso te va a cambiar la vida? De verdad, pero en mi corazón Dios había sembrado que aquí era. Cuando yo escucho, tomo la decisión, veo y digo, yo no sé qué tiene esta empresa, pero yo sé que aquí es. Yo no sé, algo me dice mi corazón, siento una paz como cuando tú tomas una decisión y tú lo oras. Cuando tú tomas una decisión, yo sentía en mi corazón y yo dije, yo no sé qué tiene esta empresa, pero siento que aquí es. Mi corazón algo, Dios me habla a mi corazón y me dice que esto va a ser la oportunidad que va a cambiar miles y miles de vidas. Yo me recuerdo que por muchos años que hice presentaciones de negocio, muchos años que hice eventos, yo les llamaba eventos,
pero eran eventos donde yo te hacía un evento como si fuera un magno evento, llegara o no llegara nadie. Yo podía hacer un evento donde habían 3 personas o donde habían 100 personas o donde no llegaba nadie, pero siempre había una convicción y yo me recuerdo que yo le decía a mi esposo, un día esto va a estar lleno, un día vamos a estar haciendo presentaciones a nivel mundial, vamos a estar, tener salones por todo Estados Unidos llenos, un día, y eso fue a través de la visión. Quiero que sepas que tú eres parte de mis sueños. Quiero que sepas que tú eres parte de mis oraciones. Quiero que sepas que tú eres la persona que yo le anhelé, que yo le pedí, que yo le pedí a Dios que me permitiera guiarlos, ayudarlos y que me preparara para darte lo mejor de mí, que me preparara para ayudarte, que me preparara para abrirte el camino, para recorrer el camino, porque tú venías detrás de mí. Quiero que tú sepas que yo tengo un compromiso para ayudarte a que tú tengas un impacto en tu vida en estos próximos 2 meses, 2 años, 5 años de tu vida, porque estoy dispuesta a trabajar contigo de la mano para que juntos creamos esa historia de éxito que va a ser tuya. Nosotros no teníamos producto, pero sí teníamos algo bien importante. Yo le decía a todos mis diamantes, les decía a mis líderes, no tenemos producto, no tenemos producto porque nos dijeron a nosotros, si tú entras en octubre, aproximadamente para enero nosotros traemos producto. Entonces, nosotros entramos el día 1 de octubre y ese día cambió mi vida. Ese día cambió mi vida porque yo no tenía producto, pero tenía mucha fe. Tenía fe y hay un versículo que para mí es el versículo que me da paz antes de tomar una decisión. Dice, ahora bien, la fe, la certeza de lo que esperamos y la confianza en lo que esperamos y la certeza de lo que no vemos. Yo no veía, no tenía un panorama, no había una mega empresa, no había una fachada de productos espectaculares como tú lo tienes ahorita que se ven hermosos, no había capacitaciones, no había mentorías, no había entrenamientos, no había, y lo único que me quedaba caminar era por fe. No había esos eventos como tú estás ahorita sentado en esta mañana en un evento, escuchando historias de éxito, tomándote un rico café. A nosotros nos tocó correr sin producto, pero sin producto a los 16 días, a los 16 días me habla una persona que yo no tenía el gusto de conocerla por más de, yo te diré que más de 8 años, 10 años que estuve en la industria, nunca recibí una sola llamada de un CEO de una empresa. Un día de pronto me contacta el señorón Tony Rodríguez, nuestro CEO, el doctor. Yo no sabía que existía Alex, supe de Alex hasta el día último de ese mes, que me habló para decirme que necesitaba cobrar mis comisiones, porque yo ni siquiera sabía cuánto había generado. Pero a mi día 16, yo llegué a Vital Health sin dinero, ni siquiera para pagar mi renta tenía ese mes. ¿Qué fue lo que hice? Conseguí para mi paquete, para el paquete de mi esposo, para poder inscribirnos, porque nosotros habíamos pasado unos 3 meses antes, 4 meses antes, habíamos pasado un problema muy fuerte de salud con uno de nuestros hijos, a lo cual acaban de retirar un tumor, había estado, pagamos cientos de miles de dólares en estudios, en cirugías. Entonces, todo lo que nosotros teníamos, no teníamos absolutamente nada. Yo no sé si a ti la vida te ha quitado algo, probablemente te ha quitado una casa, como a mí me la quitó, que ahorita te voy a platicar de eso. Probablemente te has quedado sin carro y te has tenido que subir a una microbús en Estados Unidos para poder llegar al trabajo, que fue parte de lo que nosotros vivimos. Probablemente va a haber días donde tú tengas que contar las moneditas para echarle gasolina, como nosotros lo hicimos. Y ese día cuando nosotros decidimos tomar acción, tomar la decisión, pero tomar acción desde el día uno ponerle acción masiva, yo no me sabía el plan de compensación, no me conocía los productos, ni siquiera había probado un producto y la gente me preguntaba, ¿y el producto está bueno? Yo le decía, está excelente. Me mandaron una muestra, te va a encantar. No tengo ya, pero se me acabó rápido porque les di a probar a otras personas. Pero ¿sabes qué? Yo no había probado el producto. Yo no sabía qué era el beneficio ni lo que hacía el producto, solo me quedé con las historias de los testimonios que yo había visto. Pero ese día, cuando nosotros, me habla esta persona, este señorón que amo con todo mi corazón, nuestro CEO, el doctor Tony, me habla y me dice,
quiero que me prepares un evento. Me dice, ¿quién eres? Lo primero que me dijo, ¿quién eres? Y yo, ¿quién es usted? Y me dice, soy Tony Rodríguez, soy el CEO, dueño y fundador de Vital Health y quiero conocerte. Quiero que me prepares, vamos a viajar para allá mi esposa y yo, quiero conocerte, quiero saber quiénes son las personas, cómo llegaste a diamante en 16 días, cómo llegaste qué hiciste, si no tenemos ni siquiera producto. Pero ¿sabes qué? Había fe. Yo ese día cuando tomé la decisión, a las 2 horas yo estaba haciendo presentaciones de negocio. Yo solamente le dije, si yo tengo dudas, yo te pregunto, mándame el PDF y empecé a hablarle a todo mundo de otra empresa que yo estaba, donde tenía arriba de 4,000 personas dentro de ese equipo, solamente se vinieron 3 personas y una de ellas es una Mireya Cavazos, que probablemente tú conoces, que ahorita es triple diamante. Y te puedo decir que literalmente nosotros empezamos completamente de cero, sin gente, sin equipo, sin producto, pero había fe. Más de 200 llamadas en 30 días, donde yo me senté. Por muchos años, uno de mis hijos siempre me decía, mamá, ¿cuándo vas a llegar a diamante? Porque siempre no ha habido un solo día desde hace 7 años que yo deje de trabajar o que yo no haga una llamada o que no haga un Zoom. Siempre en cierres de mes nosotros no dormíamos, había llamadas, había cierres, había cientos de cosas que mi hijo siempre me preguntaba, ¿cuándo vas a llegar a diamante? El día que yo tomo la decisión, hablé con mi familia, hablé con mis hijos y les dije, hijos, ¿ustedes quieren que lleguemos a diamante? Sí, mamá. Ellos se pusieron a llorar cuando yo les dije que me iba a retirar de otra empresa. Ellos me decían, mamá, pero todo lo que tú has hecho, todo lo que has construido, todo el producto que tú tienes, ¿cómo vas a dejar todo eso? Y yo les decía, necesito su apoyo y necesito su bendición y yo les prometo que no les voy a fallar. Yo les prometo que ese carro, que esa casa que yo te prometí, que esa casa, que ese carro, lo vamos a cumplir. Que va a ser la casa de nuestros sueños, no la casa que podemos, la casa de nuestros sueños, que vamos a manejar el carro que nosotros anhelamos, el color que queremos, no el que solamente podemos. Ese día yo les prometí a mis hijos que no les iba a fallar y les prometí un diamante. Y ese diamante mis hijos lo celebraron conmigo como ustedes no tienen una idea. Lloramos, bailamos, cantamos, gritamos y sobre todo le dimos gloria a Dios por lo que hizo por nosotros. Esos 16 días fueron 16 días donde ni siquiera dormíamos, no comíamos. Yo les dije a mis hijos, probablemente no voy a llevarlos a la escuela unos días, tu papá se va a hacer cargo, va a haber días en que yo no coma con ustedes, que no vaya a hacerles de comer, pero tu papá me va a estar apoyando con ustedes. Y ese día fue cuando nosotros empezamos a trabajar como nunca antes, hacer las llamadas que teníamos que hacer, las presentaciones que teníamos que hacer, compartir la oportunidad. Ese fue nuestro primer evento en Texas, en el Valle de Texas, nuestro primer evento donde yo no conocía al doctor Tony, no conocía a Sujei, no conocía a cada una de las personas que tú ves aquí sentadas, yo solamente conocía a 3 personas. Y con 3 personas que creyeron y confiaron en mí, con 3 personas empezaron a crecer una revolución. 3 personas que ahorita son una Maritza Jiménez, que es una doble diamante, una Mireya Cavazos, que es una triple diamante, mi esposo, que es un triple diamante, que también confió y creyó en este proyecto. Con 3 personas que creyeron en una visión. Ese día nosotros prometimos que íbamos a hacer lo que tuviéramos que hacer. Empezamos a trabajar, empezamos 28 días. En 28 días ya habíamos salido del valle, ya teníamos aquí un evento en California, teníamos un evento en San Antonio, Texas, empezamos a trabajar imparables, empezamos a trabajar como nunca, empezamos a trabajar, a hacer las llamadas, la gente que iba ingresando empezaban a llevar gente, la gente se firmaba porque empezaban a ver lo que era el producto, vieron el plan de compensación y yo te puedo decir algo bien importante. Imagínate ahorita que si tú todavía no entiendes el plan de compensación, yo quiero que tú levantes la mano ahí si tú todavía crees que no entiendes el plan de compensación, porque hay algo bien importante. Si tú entiendes tu plan de compensación, tú vas a tener un antes y un después y vas a crear una gran historia.
necesitas entender tu plan de compensación para que tú te des cuenta en dónde estás, para que te des cuenta de lo que paga Vital Health, para que aprendas a estructurar y aprendas a saber cómo ganar dinero todos los días, dinero semanal, dinero mensual, a través de esta maravillosa oportunidad que yo no he visto en la industria. En los primeros 90 días nos acababa de llegar una semana antes, nos llegó el producto a Estados Unidos, estábamos celebrando, tuvimos nuestro primer evento, más de casi 450 personas en California, donde ahí mismo celebramos el triple diamante, donde ahí mismo celebramos el primer diamante, el doble diamante de Alejandra Salazar, que fue mi primera diamante. Es ahí en 90 días ya tenía una doble diamante, ya había logrado el triple diamante y ya estábamos empezando a impactar cientos de miles de vidas. Y esto no fue más que en los primeros 3 meses de Vital Health, los primeros 3 meses donde ese día, este señor que amo con todo mi corazón, el doctor Tony, él pagó el precio conmigo, él decidió, nos fuimos a una gira de 1 mes y medio donde yo no vi a mis hijos, ni a mi familia por casi 3 meses. Ahorita te voy a platicar un poco por qué. Los primeros 1 mes y medio de gira, donde anduvimos haciendo eventos, donde anduvimos aperturando ciudad tras ciudad tras ciudad, que ahí lo dijo Seni hace ratito. Esa vez cuando ella escuchó por primera vez, nosotros íbamos en una gira a Chicago. Empezamos a trabajar como nunca, haciendo presentaciones de negocio, Zooms, llamadas tras llamadas, donde nos quedábamos sin voz, donde no comíamos, donde dormíamos, donde nos cancelaron vuelos, donde dormíamos en el aeropuertos, donde comíamos a veces a las 11 de la noche, a las 11 nos sentábamos con el doctor Tony afuera de un McDonald's, de un Whataburger afuera a comernos una hamburguesa porque ya no encontrábamos nada abierto. Es un precio que pagamos, pero te puedo decir que si tú pagas el precio, vale cada minuto de no dormir, cada minuto de no comer bien, cada minuto de no estar por 1 mes y medio en casa. Si tú tienes esa oportunidad de salir a ayudar a tus equipos a otras ciudades, de ir a visitarlos, de ir a escucharlos, de ir a sentirlos, de ir a abrazar a tu equipo, hazlo, porque eso crea una gran conexión y un gran momentum dentro de tu equipo. Y aquí está el resultado. Esta es parte, no es ni la mitad del equipo de diamantes de nosotros, pero esto no se hizo a través de lo que hizo Edith. Esto se hizo a través de cada una de las personas, de cada uno de los líderes. Ahorita actualmente tenemos incluso un equipo americano, un equipo de más de 8 diamantes en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Texas, en Virginia. Y te digo algo, yo no hablo inglés. Yo no soy experta. Lo único que sí manejo es un teléfono que es mi mayor socio, un teléfono que es mi traductor, que me permite crear herramientas para los equipos. Y te puedo decir que tenemos estos maravillosos equipos en Francia, en Ecuador, en Colombia, en cientos de ciudades y países que yo no conozco, que yo no he visto, que no he abrazado, pero que se creó a través de una multiplicación, de una duplicación, donde una CENI quiso hacer que las cosas pasaran y se duplicó. Ella sabía que lo importante que era hacer eventos, lo importante que era hacer presentaciones, lo importante que era ayudar a las personas. Ella sabía como una Juanita Valle que vino a trabajar como nunca antes, que vino a dar lo mejor de sí, que vino a hacer diamantes dentro de su equipo. Y te puedo decir que es solamente una parte de todo. Lo único que tú tienes que hacer es duplicar y enseñar lo que tú sabes hacer. Es duplicarte, es tener 10 personas o 100 personas o 1000 personas haciendo lo que tú haces. Por eso es que siempre les comento, tenemos que crear personas independientes, personas que no dependan de nosotros, porque esto, el crear personas independientes hizo que todos corrieran, que todos, que no me esperaran a una presentación, sino que estuvieran 10 presentaciones allá afuera. Ahorita yo soy súper orgullosa porque todos los equipos hacen sus eventos, sus presentaciones, sus cierres, hacen sus reuniones, sus entrenamientos con sus equipos, y lo único que hicimos fue crear una duplicación que tú puedes hacer y que probablemente tú seas parte de esta gran duplicación por lo que estás viendo.
Ahora te voy a compartir algo, porque probablemente tú en estos momentos estés, yo te voy a compartir, ¿por qué esta foto? Esta foto no se ve, pero había un corazón destrozado, había una depresión no superada, había muchas cosas que sanar. Eh, 5 años antes yo había tenido un luto de un fallecimiento de uno de mis hijos que me duró muchos años de sanación donde yo tenía un hijo y volví a tener otro y yo seguía con una depresión que me estaba matando. Una depresión donde yo no le encontraba sentido a la vida, donde hubo momentos de suicidio, donde hubo impotencia, donde me quería regresar a mi país porque no le encontraba sentido a mi vida, porque ese día era un 31 de diciembre, este día que tú ves aquí era un 1 de enero, el 31 de diciembre yo quería morirme. El 31 de diciembre yo no quería saber nada de nadie. El día primero me dice mi esposo, vámonos a la playa. Hacía mucho frío. Dice, vámonos, necesitas despejarte, necesitas... ¿Y sabes por qué me sentía tan impotente? Porque aparte de tener años de depresión, de sentirme impotente, de sentir que no sabía hacer nada, de sentirme que no conocía a nadie, que no tenía familia en este país, de sentirme que no teníamos más que para vivir el día, más que los hijos te pedían algo y lo único que te alcanzaba a ir era comprarles unos pequeños juguetes en el dólar. Nosotros pasamos una Navidad, esa Navidad de este año, de ese año, nosotros no teníamos más que $25 para comprarle los regalos de Navidad a nuestros hijos. $25 que agarramos de sus alcancías para comprarles sus regalos de Navidad. $25 que nosotros no sabíamos ni siquiera cómo le íbamos a hacer. Compramos, ahí fue, ese día yo me puse a escribir y le pedí a Dios por ustedes, por las personas que me iba a poner en el camino, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de crecer como persona, que me diera la oportunidad de crecer como ser humano, que me diera claridad en mi vida, que me diera un propósito en mi vida. Y te puedo decir que redes de mercadeo me ha hecho que yo tenga un propósito en mi vida, me ha hecho que yo desarrolle esa fe porque yo pude sanar a través de ese día, yo pude sanar mi relación con Dios. Por eso es que lo glorifico, porque Dios a mí me salvó, Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me quitó y me sacó de esa depresión profunda que yo estuve por muchos años. Dios me puso un propósito en la vida, me sanó para poder sanar a personas, me preparó para preparar a cada una de las personas que yo tenía que ayudar. Yo no sabía la magnitud de lo que Dios iba a hacer en mi vida, ni de cómo iba a cambiar mi vida. Nosotros acabamos de perder nuestra casa, no teníamos casa, nos estaban prestando un cuarto de dos, de literalmente 5 pies, donde solamente cabía un colchón. Mis hijos me decían, mamá, quiero mi casa, mamá, quiero mis juguetes, mamá, nosotros perdimos casa, perdimos por ciertas circunstancias de envidia, nuestros carros nos los echaron a perder, les hicieron cosas a nuestros autos donde nosotros ya no teníamos ni carro, ni teníamos dónde vivir, nos prestaron un cuartito de 10 pies a lo mucho para poder poner un colchón y ahí estuvimos 3 meses. 3 meses donde yo me sentía en una amargura total, donde yo tenía que encontrarle sentido a mi vida, donde yo no tenía cómo rendirme. Ese día yo le hice una promesa a mis hijos y les hice un famoso Pinky Promise. Un Pinky Promise, yo te voy a invitar a que tú hagas un Pinky Promise con la persona que tú tengas a un lado. Te voy a decir por qué. Esa promesa quiere decir que tú no te vas a rendir. Esa promesa quiere decir que tú no vas a quedarte siendo una persona que deje todo a medias, siendo una persona mediocre, que mediocre en sus sueños, que mediocre en lo que puede ser capaz. Yo quiero que tú puedas ver que si tú un día le prometes algo a tus hijos, el día que Dios te quebrante tu corazón, el día que Dios te permita que tú toques fondo, que toques piso, tiene que ser para irte a un siguiente nivel. Ese día yo le prometí a mis hijos un Pinky Promise donde les dije que nunca me iba a rendir, que nunca iban a volver a pasar por eso, que nunca mis hijos se iban a quedar sin casa, que nunca se iban a quedar sin carro.
Mi esposo por casi 5 meses se iba corriendo a su trabajo en Estados Unidos en un calor de 120 grados, donde tenía que correr 45 minutos para llegar a su trabajo. Y te puedo decir que a mí me dolía mi corazón porque yo decía, ¿cómo puedo ayudarlo? Busqué trabajo por muchos lados y me decían, no hablas inglés, tienes niños chiquitos y no tienes carro. Y la respuesta era no, 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 no. Pero ese día fue cuando yo empecé a buscar ese corazón de emprendedora, donde nació ese corazón de emprendedora y dije, algo tengo que hacer desde mi casa. ¿Qué puedo hacer desde mi casa con un teléfono? Un teléfono que me permita vender cosas a través de redes sociales. Gracias a eso, gracias a una depresión, a dolores de cabezas intensos, llegó mi primera empresa, donde esa primera empresa empecé a tener una mejor calidad de salud, donde esa depresión empezó a irse, obviamente a través de mucha oración, de mucha sanación personal, fue a través de mucho crecimiento. Aquí empieza mi trayectoria hace 12 años, donde yo no era, donde empezaba a sonreír, donde no tenía carro, donde no tenía conocidos, donde era una mamá presente que no quería dejar a sus hijos solos, pero tenía dos por qué. Tenía dos por qué que yo les acababa de prometer que nunca me iba a rendir. Tenía dos por qué que yo les prometí una casa y les prometí un hogar y les prometí una mamá restaurada y les prometí que nunca iban a pasar por eso. Día uno, yo entendí esta empresa, pero vuelvo a repetir, el día uno yo entendí que este negocio era venta y patrocinio, pero mis primeros años lo hice desenfocada porque estaba distraída en muchas otras cosas. Si tú te concentras, si te enfocas, si tienes la claridad de qué quieres lograr, de a dónde quieres ir, qué quieres hacer estos próximos 2 años, y tú le das al 100% enfocada en Vital Health, yo te prometo que tú vas a tener los resultados que tú estás buscando. Ahí existen 2 días importantes en nuestra vida. El día que tú naciste, pero el día que descubres para qué naciste. Cuando yo empiezo a cambiar mi vida, cuando mis cheques empiezan a cambiar, fue cuando yo trabajé en mi persona. Por eso les decía yo el día de ayer, este negocio tú tienes que prepararte en desarrollo personal, en inteligencia emocional y equiparte para equipar equipos. Si tú esto te lo cuelgas como si fuera una necesidad de tengo que tomar agua, te prometo que vas a tener un negocio extraordinario, porque esto te va a preparar. Necesitas, si tú estás bien, si tú en estos momentos tienes 10 personas en tu negocio, son para las 10 personas que tú estás listo. Si tú tienes en estos momentos 1,000 personas en tu negocio, son para las personas que tú estás listo. Pero antes de querer ayudar a las demás personas, antes de querer ser un gran líder, primero tienes que convertirte en una gran persona. Esto es cuando yo empecé a prepararme, cuando empecé a tomar entrenamientos de PNL, de programación neurolingüística, cuando me certifiqué con John Maxwell, que yo no sé, ni siquiera sé cómo pagué una certificación de casi 7,000, 8,000 dólares, porque lo estuve pagando en pagos porque necesitaba equiparme. Yo vengo de una empresa donde no te mentoreaban, donde no te hacían entrenamientos de liderazgo ni absolutamente nada. Me tocó aprender para enseñar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo llegué yo con John Maxwell? Yo llegué precisamente buscando equiparme, buscando herramientas, de dónde, qué tengo que hacer, cómo se comporta un líder, cuáles son las habilidades, cuáles son las mejores, cuáles son las herramientas que debo de tener. Empecé a estudiar, a escuchar audiolibros, a capacitarme. Hace 4 años lanzo mi primer libro que se llama Transformar, donde todo lo que yo iba aprendiendo, y te puedo decir que no es el mejor libro, ahora todo lo que yo conozco y todo lo que yo sé no es absolutamente nada a todo lo que yo he aprendido estos últimos 4 años. Por muchos años yo buscaba ser diamante y ahora Dios me ha permitido ser diamante de más de 50 diamantes dentro de nuestro equipo, dentro de la empresa de Vital Health. Pero eso no fue solamente a través de tomar una decisión, fue a través de prepararme, a través de desarrollarme, a través de equiparme, a través de mentorearme, porque yo soy la mejor mentora, que me doy mis lavados de coco y me mentoreo y me reprogramo, y si algo está sucediendo me vuelvo a reprogramar porque estoy en busca de más, y te puedo decir que hasta ahorita sigo en busca de más.
yo no sé todo, me sigo preparando, sigo equipándome, sigo buscando herramientas, sigo buscando cómo desarrollarme, cómo desarrollar equipos, cómo preparar equipos, cómo seguir duplicando este negocio, pero todo tú vas a llevar tu negocio al nivel de la preparación en el que tú estés. Y yo te voy a decir una cosa, si Dios en este momento, si Dios en este momento pone en tu corazón un sueño, no es un sueño que no puedas alcanzar. Tú lo puedes hacer. Si hay un sueño, yo quiero que pongas tu mano en tu corazón, que te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón. Quiero que tú puedas recordar ese sueño que Dios te puso. Quiero que tú puedas sentir que no se quede en un cementerio de los sueños donde todos soñaron pero nunca lo cumplieron. Quiero que tú puedas sentir ese sueño, que puedas recordar cuando que no te tengas tiempo de rendirte, cuando el negocio no va bien, cuando alguien te dice que no, cuando alguien te dice que mejor se va, cuando alguien te dice que los productos no funcionan. Quiero que tú te recuerdes de ese sueño que Dios puso en tu corazón, de ese sueño que no te permite que tú te bajes del barco, que no te permite que se pueden ir todos, pero menos tú. Dios te lo puso aquí porque tienes un propósito, porque hay grandeza dentro de mí. Y yo quiero que tú repitas conmigo esta tarde, hay grandeza dentro de mí. Hay grandeza dentro de mí. Hay grandeza dentro de mí. Yo te voy a invitar a que crees, que actúes y que confíes en nuestra empresa, porque no te vamos a fallar. Estamos listos y estoy segura que lo mejor está por venir. Todavía no hemos hecho absolutamente nada. Lo mejor está por venir. Así es que te mando un fuerte abrazo. Te abrí un poco de todas las historias que tendría para contarte, pero quiero mandarte un fuerte abrazo y quiero poder decirte que si yo pude, tú también puedes. Que Dios te bendiga, te quiero muchísimo y vamos a seguir juntos impactando vidas. Un fuerte